Hola, soy Nico Astegiano y me alegra muchísimo estar de vuelta acá en el estudio haciendo otro video. Yo creo que es la pregunta que más me hacen en todas las redes sociales y es: ¿qué necesito tener para mi home studio en el 2019? Bueno, para empezar vamos a dividir lo que necesitamos en dos categorías. Por un lado hardware y por el otro lado software. Es decir, lo que es físico, analógico y equipamiento, y lo que es programas para trabajar luego nuestra música. Y además, a medida que le vayas presentando todo lo que necesitan para empezar en lo que es el mundo del home studio, les voy a ir dando las opciones económicas que son para empezar, y también les voy a dar mis recomendaciones para aquellos que quieran invertir un poco más y quieran hacer de esta pasión o de este hobby algo más profesional. Bien, vamos a la categoría de hardware. Lo primero que necesitamos es obviamente una laptop o una PC. Es decir, necesitamos en dónde grabar, en dónde trabajar. Este es un mundo realmente lleno de opciones, lleno de marcas. Tenemos por un lado las laptops y PCs con sistemas operativos Windows, y por otro lado las laptops y PC con sistema OS X Macintosh. Ustedes pueden elegir el sistema operativo que más les guste o más se sientan cómodos o en el que quieran invertir. Sabemos que Windows es un poco más accesible y Macintosh, OS X o todos los productos que sean de Apple son un poco más caros. En cuanto a mi recomendación, yo soy usuario de Macintosh, de Apple OS X hace ya un tiempo, y la verdad estoy súper contento con el sistema. Me parece increíble y me parece que también tiene algunos atributos que lo hacen súper interesante a la hora de elegirlo. ¿Qué requisitos necesita nuestra laptop o PC para empezar? Yo recomiendo un procesador Intel i5 o similar en otras marcas, 4 GB de RAM y 500 GB de espacio en disco mecánico. Ahora, mi recomendación para aquellos que quieran tener un mejor rendimiento y quieran apuntar a algo más profesional, yo recomiendo un procesador i7 de Intel o similar en otras marcas, por lo menos 8 GB de RAM, y esto es muy importante para el audio, un disco de estado sólido de 256 GB o mayor. Eso va a depender de lo que ustedes quieran invertir, pero es muy importante el disco de estado sólido a la hora de trabajar con audio. En segundo lugar de importancia, lo que necesitamos tener es una interfaz de audio. La interfaz de audio es la que va a traducir toda nuestra información, ya sea de audio analógico, es decir, cuando grabemos nuestra guitarra, cuando grabemos nuestras voces, la va a codificar en unos y ceros en binario para que aparezca luego en nuestro programa de grabación. Obviamente, mientras mejor es la calidad de nuestra placa, mejor va a ser esta conversión. Además, nuestra placa de audio ofrece los preamplificadores necesarios para que conectemos luego un micrófono y podamos grabar a una señal decente. ¿Qué recomiendo yo para empezar? La parte más económica. Podemos adquirir, por ejemplo, cualquiera de la marca Behringer, cualquiera de la marca Focusrite o Presonus. De la gama más baja, las más económicas van a andar muy bien. Tengan en cuenta de que si están buscando una calidad mainstream, es decir, sonar como sus ídolos o por ahí lo que escuchan en YouTube, les va a costar bastante, ya que la calidad por ahí de los preamplificadores y de los componentes internos no son lo suficientemente buenos como para lograr una super calidad, pero sí van a poder trabajar y arrancar su carrera tranquilamente. Para los que quieran algo más profesional, yo les recomiendo ir, por ejemplo, a una placa tipo Audient ID14 o una Audiofuse de Arturia, de ahí para arriba, porque bueno, los conversores analógicos digitales, los preamplificadores son realmente excelentes y podemos lograr una calidad mainstream sin dudarlo. En tercer lugar, vamos a completar el kit básico con un buen par de auriculares, es decir, necesitamos escuchar lo que estamos haciendo en una fuente que sea confiable. Los auriculares siempre van a ser nuestra opción más económica y la opción que nos va a permitir empezar a trabajar y empezar a testear este hermoso mundo del home studio del audio. ¿Qué les puedo recomendar en cuanto a auriculares económicos para empezar? Pueden arrancar con los Sennheiser HD202 o por ejemplo los AKG K52, que es un modelo nuevo y súper económico de la marca. Y para aquellos que quieran tener una fuente de escucha un poco más profesional y invertir un poco más en un buen par de auriculares, yo les diría que vayan por unos Sennheiser HD650 o por unos AKG K240 Studios o simplemente por un Behringer Dynamic Pro 770, que es una opción
que está muy de moda. Tengan en cuenta que si solamente van a invertir en auriculares, hagan una buena inversión, no escatimen porque es nuestra fuente de escucha de todo lo que vamos a estar trabajando. En cuarto lugar, y creo que es realmente súper importante, sobre todo si decidimos optar por esta cuarta opción y delegar por ahí la opción número 3 de los auriculares, es un buen par de monitores. Lamentablemente es muy difícil trabajar buenas mezclas y buenos mastering a nivel profesional con un buen par de auriculares. Siempre nos vamos a ver atados hasta un cierto punto en donde vamos a lograr una buena calidad, pero luego vamos a empezar a encontrar conflictos con nuestras mezclas finales o nuestros mastering finales. Por ello yo recomiendo que quienes puedan vayan directamente por un buen par de monitores, dejen los auriculares de lado o no inviertan tanto en los auriculares y empiecen a armar lo que va a ser su home studio con monitores de estudio. Tengan en cuenta que también van a tener que trabajar un poco la acústica de su habitación, ya que un buen par de monitores en una habitación que no está bien tratada va a ser un problema. Les dejo por acá arriba el video sobre acústica que hice para que empiecen a solucionar desde ya todos los problemas de acústica. ¿Qué monitores les puedo recomendar? Yo soy un partidario de que no compraría ningún monitor que no tenga más de 5 pulgadas en su woofer, ya que con 5 pulgadas o más tenemos un buen registro de graves, por lo menos un registro decente. En cuanto a lo económico, yo recomendaría por ejemplo los Presonus Eris 5, que sé que son bastante buenos, también los Mackie CR5 son bastante buenos y todos los monitores que estén en esa gama. Para aquellos que quieran tener algo un poquito profesional, yo les recomiendo ahorrar un poco más de dinero e ir directamente por unos Yamaha HS5 por ejemplo, o unos JBL 305 o unos KRK Rookie, por ejemplo. Son excelentes monitores y de hecho ya a partir de ahí tienen una calidad realmente interesante para lograr productos profesionales. En quinto lugar, lo último que necesitamos es nuestro micrófono. Si vamos a grabar voces, si vamos a grabar guitarras o lo que sea que grabemos, vamos a necesitar un micrófono. No podemos hacerlo de otra manera. Hay dos grandes grupos de micrófonos, los micrófonos dinámicos y los micrófonos de condensadores. Yo les recomiendo para empezar un micrófono de condensador. Y en cuanto a las opciones accesibles que tenemos, podemos ir por un Samsung CO1, por un Behringer B2, por un Audio-Técnica 2020 y demás. Nuevamente con estos micrófonos no vamos a poder alcanzar una calidad super mainstream, pero sí vamos a tener una calidad realmente decente. Ahora, si queremos tener algo un poco más profesional, ya saben que yo recomiendo muchísimo el Rode NT1 o NT1A. Son micrófonos ya de un nivel impresionante en cuanto a su relación calidad-precio. Si no, también podemos optar por otras marcas, por ejemplo un Audio-Técnica 4040 o todas las marcas que hay en una gama ya un poquito mejor. Algo que me gustaría también agregar es que muchas de las marcas, para aquellos que quieran empezar y no quieran invertir tanto dinero, porque bueno, quieren probar un poco esto del mundo de la música, hay distintos kits que ofrecen, por ejemplo, Focusrite, Presonus, Tascam, M-Audio, en donde agrupan, por ejemplo, una interfaz de sonido, un auricular, micrófono con su cable y demás, todos los accesorios, para que ustedes no inviertan tanto y ya tengan el combo listo para empezar a grabar. Hay buenas opciones a muy buen precio. Por otro lado, en cuanto a lo que es software, a lo que es programas de grabación, vamos a necesitar un único programa que es nuestro Digital Audio Workstation o DAW en inglés, que sería nuestro programa de grabación multipista. Entre ellos hay miles. Ustedes saben que yo recomiendo muchísimo Reaper. Les dejo acá nuevamente el link para que vayan a ver el video sobre Reaper. Si no, pueden utilizar Cubase, pueden utilizar Fruity Loops, pueden utilizar Pro Tools, el que ustedes quieran. Algo muy importante que tienen que saber es que la calidad entre los multipistas no varía en absoluto. Son en un 99% similares todos, así que elijan el que ustedes quieran, el que les parezca más cómodo, el que puedan costear y empiecen a grabar cuanto antes. No se pongan en esta discusión de cuál elijo, cuál es mejor. Busquen uno, pónganse las pilas con ese, investiguenlo bien, sáquenle todo el jugo y pónganse a trabajar. No hay ninguna excusa respecto a nuestro multipista. Bueno, hasta acá todo lo que necesitas para empezar en lo que es el mundo del home studio, el mundo de la producción, el mundo de la música, o si sos artista y querés empezar a grabarte vos mismo, si sos productor y querés empezar a grabar. Esto es todo lo que necesitas tener en cuanto a lo económico para empezar, para probar y si querés invertir un poquito más también, tener algo más profesional para emprender por ahí un camino más a largo plazo.
Bueno, si les gustó este video ya saben, se suscriben, le ponen me gusta, comenten abajo todo lo que quieran comentar sobre este video. Les dejo también mi página de Patreon abajo para los que estén interesados, hay un montón de beneficios y como digo siempre, espero que les haya servido y nada, nos vemos la próxima.